cuál es mi opinión de España y de los españoles. Y es que bueno, ya llevo casi 2 años viviendo aquí y ya creo que con esta cantidad de tiempo pues ya me puedo tener una opinión formada sobre los españoles y del país como tal. Y ciertamente ya este es el segundo país al que migro, así que puedo hacer ciertas comparativas que van a ser bastante interesantes, pero que las voy a ir desglosando en el transcurso del video. Ojo, todo esto es bajo mi opinión personal, ya que cada quien tiene su propia opinión. Así que vamos viéndolas de una vez. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si eres nuevo pues te doy la bienvenida. Y como vieron, pues este tema lo vamos a hacer un poco dinámico, lo vamos a hacer tipo entrevista, como si fuera un podcast, con preguntas y respuestas. Preguntas que me voy a hacer yo mismo y me voy a responder yo mismo. Pues sí. Sinceramente son personas bastante amables en lo que yo llevo por ahora de experiencia en estos casi 2 años. Eso sí, son bastante directos. Y eso al principio nos suele chocar a nosotros un poquito, porque bueno, en Latinoamérica uno trata de decir las cosas como de una manera quizás un poco más dócil o más sutil, pero aquí te dicen las cosas a la cara, de frente. Lo cual, bueno, uno al principio le choca eso, pero sinceramente es lo mejor porque eso demuestra una transparencia de su parte. Y esto lo digo es para dejarlo bien claro, porque el hecho de que te digan las cosas a la cara y de frente no significa para nada de que sean groseros. No, nada que ver. Y esto porque también lo quiero aclarar, porque cuando uno está en su país, uno suele escuchar de que en España o los españoles suelen hablar como un poco golpeado, un poco fuerte. Y bueno, la verdad es que ese es su tono de voz a veces para algunas cosas y no significa tampoco de que sean groseros ni altaneros, sino que nosotros quizá hablamos un poco más bajo, pero no podemos pensar de que nos hablan de mala manera. ¿Por qué? Porque imagínense entonces, yo no he viajado para Alemania, pero en Alemania, o sea, uno ve una serie y lo pone en los subtítulos y el audio en alemán y uno siente que te están gritando, pero no, nada que ver. Así es su acento y de igual manera aquí en España. Así que vuelvo a reafirmar, para mí son personas bastante amables. Y se los digo yo que bueno, tengo la experiencia de mi país, de cuando viví en Chile y ahora que estoy aquí en España. Con esto no quiero hablar mal de mi país ni de Chile, sino que aquí yo la verdad me he sentido bastante bien recibido y eso lo aprecio. La verdad que esa es una excelente pregunta, ya que uno cuando se va de su país para otro, pues siempre hay ciertos miedos, ¿sabes? Como que por ejemplo te vayan a discriminar, vaya a haber ataques de xenofobia. Entonces, vuelvo y repito, en estos casi 2 años que llevo aquí, gracias a Dios, gracias a ustedes, me siento como en casa. En verdad que la receptividad ha sido espectacular. Con esto no quiero decir de que no vaya a vivir algún día algún ataque de xenofobia, porque se suele ver, solamente que en mi caso no lo he vivido. Y si llegase a pasar, pues tampoco puedo culparlos a todos, porque igual en Chile sí viví unos cuantos ataques de eso, pero el chileno como tal era bastante amable con uno. Eso es por ejemplo como tristemente mi nacionalidad, los venezolanos están haciendo, es una realidad, están haciendo maldades en muchos países del mundo, pero no todos somos así, entonces no se puede meter todo el mundo en el mismo saco. Y esto me atrevo a decirlo, que quizás no muchos lo digan. Probablemente en Latinoamérica haya inclusive más xenofobia que aquí en España o en Europa. Y sé que estos son fuertes declaraciones, pero repito, es mi opinión personal. Por lo menos, como dije, en Chile viví más ataques de xenofobia en los 2 primeros años de lo que he vivido aquí en España, que ha sido ninguno. Ojo, con esto no hablo mal del país, me encanta el país y me encanta su gente. Pero por ejemplo, nosotros los venezolanos, los que están viviendo en Perú, en Ecuador, en Colombia, pues somos muy poco queridos, tristemente y con razón, por la maldad de unos pocos. Pero como digo, no se puede meter todo el mundo en el mismo saco. Así que yo por esa parte me siento como en casa en España. Bueno, sinceramente, la respuesta más inmediata sería que me encanta España, estoy enamorado del país. Yo sé que en mi canal tengo varios videos como esto que voy a dejar por acá, en los que hablo, por ejemplo, de los abusos laborales y de la tasa de desempleo del país.
Y sí, eso es una realidad. Vamos a ser conscientes, el sol no se puede ocultar con un dedo, pero esto no significa que está hablando para nada mal del país. Ningún país es perfecto, comenzando por ahí, ni muchísimo menos el mío, que ese está lleno de imperfecciones, tristemente, comenzando por el bendito gobierno. Pero por eso voy y repito, ningún país es perfecto, pero España a mí me encanta. O sea, por ejemplo, el hecho de tomar un tren de alta velocidad y desplazarte de Madrid a Barcelona en 2 horas y media, de que el turismo aquí internamente no sea tan costoso, o así lo veo yo, me parece espectacular. La comida, o sea, todo. Puedes conseguir cualquier tipo de gastronomía, desde la tuya de tu país hasta muchísimos países más. Y les confieso, yo cuando llegué a España extrañaba un poquito Chile, aparte de que me gusta el país como tal, pero extrañaba el hecho de comer mi comida venezolana, las hamburguesas típicas venezolanas allá. Y aquí no sabía que existían esos sitios. Y hay muchísimos, hay una gran variedad y eso me encanta. La variedad que encuentras en España de todo, desde plato peruano, hindú, todo. Entonces eso es algo que yo por lo menos considero que sí. Yo por ejemplo subí un video hablando de Luxemburgo, que también lo dejo por acá. Y por cierto lo dejo también en el primer comentario por si quieren verlo al finalizar este video. Pero como digo, esos países no es para todo el mundo. A mí, por ejemplo, me encanta la comida y imagínense, viviendo en Luxemburgo, me quiero comer una hamburguesa así tipo venezolana y dudo mucho que haya algún establecimiento por allá. Quizás me equivoco, pero aquí en España tienes para elegir. La verdad es que sí. Pero antes de responderles, por favor, si me pueden apoyar con una suscripción, un like y un comentario, se los agradecería bastante. Es gratis, no te va a tomar ni 10 segundos. Y aquí también te dejo mi Instagram por si me quieres seguir por allá. Ahora, retomando la respuesta, sí. Y escuchen esto fue algo que me pasó cuando fui para Barcelona, que wow, o sea, yo soy el tipo de persona de que no le gusta durar mucho tiempo fuera de su casa. Y como me di cuenta que ya veo por lo menos Madrid como mi hogar, que la verdad ni me había dado cuenta. Justamente cuando estaba en Barcelona y bueno, ya se había acabado como el viaje, todo eso, decía, wow, ya estoy cansado, ya quiero llegar a mi casa a descansar. Y después yo mismo internamente me dije, yo mismo, así como me estoy entrevistando yo mismo ahora, yo mismo me dije, wow, o sea, me acabo de decir, ya quiero llegar a mi casa. Y saben qué bonito se siente eso ya cuando te sientes de un lugar. Con esto no quiero decir que no extrañe mi país, obviamente extraño mi país, pero si estás viviendo por fuera, lógicamente es mejor que el tiempo sea llevadero. Y repito, gracias a Dios me siento como en mi propia casa aquí en España. Y eso en realidad que es una satisfacción sentirlo. Uy, jaque mate con esa pregunta. Bueno, la respuesta a corto plazo sería no lo sé. ¿Por qué? Bueno, las personas que ya me han venido siguiendo en el canal o han visto los videos anteriores, por ejemplo en el último video ya revelé cuál era ese país que yo había decidido irme en vez de España. O sea, el país que estuvo en primera opción, el cual fue Canadá, que le dejo el video por aquí y también al final. Por cierto, o sea, es que cada persona obviamente tiene sus propios gustos. Y sí, España me encanta, estoy enamorado de España, pero particularmente yo siento que sí quiero vivir otras experiencias. Yo por lo menos quiero recorrer el mundo. En verdad que les revelo, mi propósito ahora, de aquí a lo que yo tenga la nacionalidad española, que es un par de años, es obviamente seguir trabajando y que este canal crezca para que podamos viajar juntos. Ahora obviamente yo voy a estar viajando con el favor de Dios, pero igual me tengo que establecer en un país. Todavía no lo sé, porque en verdad que yo por lo menos quisiera vivir, aunque sea 2 años, en un país que se hable inglés. Eso es una meta que yo tengo de vida, es hablar fluido el inglés. Y obviamente, hasta ahora el único país que conozco de Europa es España. Tengo que conocer el resto de los países para tener una opinión ya personal, ya haberla vivido. Pero como lo dije en otros videos, para mí España puede ser o es uno de los mejores países del mundo, ya que tenemos aquí de todo. Bueno, perdón, tienen un excelente clima en comparación de los otros países de Europa, la gastronomía, como ya lo mencioné, la gente, el idioma. Así que por ahora esa respuesta la iremos averiguando en el tiempo.
Y bueno, mi gente, espero les haya gustado esta mini entrevista conmigo mismo, pero obviamente son preguntas y respuestas que salen, bueno, dentro del corazón. Si quieren una segunda parte, pues déjenmelo saber en los comentarios y con su respectivo like. Aquí le dejo el video de mi experiencia metiendo el visado en Canadá y otro más. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere.